Bueno, en esta clase 2 vamos a hacer un repaso de conjuntos linealmente independiente, conjunto linealmente dependiente y base. Vamos a retomar de la práctica algunos ejercicios, además de los que ya tienen ustedes presentados en el aula virtual como ejercicios resueltos. Veamos el ejercicio 14. Dice indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justificar las respuestas. En el caso de las falsas, dar un contraejemplo. En matemática hablamos de contraejemplo cuando mostramos a través de un ejemplo que no se está cumpliendo la afirmación que se estaba enunciando. A, dice, si U y B son dos vectores no nulos de B3 del espacio, tales que el módulo de U es igual al módulo de B, entonces U y B resultan iguales. Veamos, esta afirmación es falsa. ¿Por qué es falsa? Es falsa porque dos vectores van a ser iguales cuando tienen igual dirección, sentido y módulo. Acá solamente están afirmando que los módulos son iguales, por lo tanto pueden tener distinta dirección o distinto sentido, o bien distinta dirección y distinto sentido, ambas cosas. Veamos un ejemplo, mostramos un contraejemplo, un vector U y ahora un vector B. Fíjense, estos dos vectores, si bien tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero tienen sentidos opuestos. Por lo tanto, sería el contraejemplo que nos están pidiendo para reafirmar nuestra respuesta. Ahora, en el ítem B dice, no existen U y B de B3 tales que U más B nos da U. Tenemos que trabajar con dos vectores en el espacio. Entonces, esta afirmación también es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque el vector B puede ser el vector nulo perfectamente, que por propiedad de suma de vectores verifica que cuando nosotros a un vector le sumamos el vector nulo, nos vuelve a dar el mismo vector. Bueno, vamos a ver ahora el ítem C de este ejercicio que dice lo siguiente. El conjunto formado por el vector nulo es linealmente independiente. Esta afirmación es falsa porque cuando un conjunto tiene como elemento al vector nulo, ese conjunto es LD. Ítem D. Si los conjuntos U formados por los vectores U y B y el conjunto formado por el vector B y W son linealmente independientes, entonces el conjunto formado por el vector U y W es linealmente independiente. Esta afirmación es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque si bien esos dos conjuntos pueden ser LI, no siempre se cumple que tomando el vector U y el vector del primer conjunto y el vector W del segundo conjunto, el conjunto que formamos es LI. Veamos un ejemplo. Tomamos el primer conjunto formado por el vector U y el vector B, que es LI porque son dos vectores no paralelos ni nulos. Otro conjunto formado por un vector B, por el vector B, que es el mismo que teníamos en el primer conjunto, y un vector W. Estos dos vectores no son ni paralelos ni nulos, por lo tanto el conjunto es LI. Hasta ahí estamos cumpliendo la primera condición del enunciado. Veamos ahora qué pasa cuando formamos un conjunto con el vector U del primer conjunto y el vector B del segundo conjunto. Y aquí vemos que los dos vectores, el U y el B, resultan paralelos. Cuando dos vectores son paralelos, el conjunto es
LD. Por lo tanto, la afirmación D es falsa. Veamos ahora cómo vamos a justificar en el ejercicio 15 si los siguientes conjuntos de vectores determinan un conjunto LI o LD o base. En realidad, ustedes esto ya lo tenían algunos ejercicios resueltos en esta clase. Vamos a ver algún otro. Por ejemplo, el H. El H son dos vectores en el plano. Fíjense que esto le está marcando que está en el plano. Son dos vectores U y B, no nulos ni paralelos. Por lo tanto, ¿qué podemos afirmar? Que ese conjunto es LI, ya que está formado por dos vectores no nulos ni paralelos. Pero si se cumple eso en el plano, entonces, como es el número máximo de vectores en el plano, el conjunto que es LI va a resultar base. Entonces, esto constituye una base en el plano. Dos vectores no paralelos ni nulos. En el ejercicio I tenemos un vector en el espacio. Claramente el dibujo nos está marcando a través de las referencias que nos encontramos en B3. Este conjunto es LI porque A no es el vector nulo, pero no es base ya que el número máximo de vectores LI para constituir una base es 3. Por lo tanto, tenemos un solo vector, si bien el conjunto es LI, pero no resulta ser base. Veamos el ejercicio K. En el ejercicio K tenemos 4 vectores. El vector A, que está en este plano, el vector B, que lo tenemos en este otro plano, y el vector C, que lo tenemos ahí, ubicado en el piso. Y tenemos al vector nulo. Obviamente, este conjunto formado por estos 4 vectores es LD por contener al vector nulo. Por ser un conjunto LD, no va a ser base. Bien, con este último ejemplo completaríamos la clase 2 y continuamos con la clase